Bueno, hola, buenas tardes para todos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión para el día de hoy. Eh, ya empecé a grabar para que quede ahí nuestra grabación colgada en Sayuno. Entonces, voy a empezar diciéndoles que sus evidencias del informe anterior ya fueron calificadas, entonces la pueden revisar en la plataforma. A ver, les voy a compartir la pantalla para que, para que revisemos ahí, que espérenme. ¿No me están escuchando bien? Tal vez es el tuyo, Carolina. Ay, caramba, me voy. ¿Alguien más, por favor, que me diga si me están escuchando bien? Sí, se escucha bien, profe. Vale, listo, gracias. Sí, es tu internet al parecer. Carolina, si quieres, intenta salir y volver a ingresar con el enlace. Bueno, ya se salió. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que por favor revisemos, empecemos por revisar las evidencias que ya fueron calificadas. A ver, espérenme. Aquí, bueno, están todas las evidencias, ¿no? Este les queda enviar, ¿verdad? Bueno, a ver, finalizando la sesión, les comparto esta información. Bueno, aquí está alimentado lo de inglés que nos hacía falta. Me hace falta las de matemáticas que el profesor no me las pasó, pero las voy a, a llenar con los juicios que él sí los subió en Sofía, ¿vale? Y estamos aquí en la fase número 2. Aquí hoy le comparto esto a la profe Adriana para que ella me complemente lo de física. Y estas dos evidencias hacen parte de la primera parte de la fase 2 de diseño y que corresponde a esta competencia. Y aquí están, yo siempre les pongo cuál fue la evidencia por si alguien se pierde y no sabe qué es lo que le hace falta. Aquí está. Y pues hasta el momento tengo registradas las evidencias de Diana Carolina Tejedor, Diego Nicolás, Emperatriz, Estefanía Hernández, Jonathan Steven, Juan Andrés Sierra, Julián Esteban, Manuela Urrea, Manuela Torres, Margarita María, María Camila Holguín, Olga Mojica y Gillian Monroe. ¿Vale? De resto, no he recibido ninguna evidencia más. Estas fueron las que califiqué en la plataforma. Ahí les dejé una retroalimentación para que vayan y la lean. Y pues ya está calificado allá, calificado acá. Falta la evidencia de producto, que es la bitácora que nos corresponde en esta semanita. Con eso se evaluaría esta competencia, ¿no? Estos resultados como tal. Entonces, para dar continuidad a la evidencia que estamos trabajando, que es la bitácora de bocetación, la semana pasada, a ver, esperen, voy a cerrar el chat para que no nos interrumpa. Entonces, la semana pasada estábamos trabajando en la evidencia de bocetación. Alguien por ahí me preguntó para cuándo se debía entregar. Se debe entregar hasta el jueves de la próxima semana. Estaban mal las fechas, pero ya se las modifiqué. Es que estaban como una semana atrasada. Recuerdan que no tuvimos formación, entonces estaban atrasaditas, pero ya les modifiqué la fecha. Espérenme, abramos por acá. Entonces estamos en la fase 2 de elaborar piezas gráficas en la actividad de proyecto 3 y estamos en la guía 3 de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué actividad? La primera.
usted despliega aquí en la primera actividad que dice la guía 3, el número A1, ahí encuentra el informe de análisis de campaña, pues que fue el que les acabo de mostrar que ya lo califiqué, y la bitácora de bocetación, ¿vale? Entonces, miren que ya le cambié la fecha, entonces esta está para el jueves 10, perdón, quedó abierta desde el jueves 16 de mayo y está abierta hasta el 30 de mayo. Al final revisamos qué es lo que se tiene que entregar, eso ya lo habíamos visto, pero nos quedaba faltando un complemento de unas diapositivas para que ustedes tengan claro algunos conceptos que también me parecen importantes a la hora de empezar a bocetar, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos por acá. La calidad gráfica, desde la calidad gráfica, dejemos esto por aquí y esta. Entonces, aunque esto viene un poquito más adelante con el diseño de imagen corporativa, porque pues uno cuando en ese caso está trabajando el desarrollo de imagen gráfica, pues al final entrega un manual de imagen corporativa, que es donde le vamos a decir a nuestro cliente cómo se debe usar la marca que nosotros acabamos, o la imagen gráfica de la marca que nosotros acabamos de trabajar y de realizarles, ¿no? Pero pues sí me parece importante esta información que aunque no está en las diapositivas del SENA, pues es necesario como conocerla. Esto hace parte también de las diapositivas que utilizamos en la formación, ¿vale? Entonces, importante también conocer, la semana pasada vimos el número de oro y cómo se aplica también dentro de la bocetación, pero también es importante conocer sobre la Gestalt. Esto lo hemos visto, están en las diapositivas del SENA, tal vez no como tan a fondo. Está ahí, dice que es importante tener en cuenta las percepciones que tienen algunas formas, pero pues como que no ahonda en el tema y en realidad pues es la parte inicial a la hora de empezar a trabajar en el desarrollo pues de una pieza gráfica, ¿no? Entonces, la percepción de las formas, comprender cómo los seres humanos entendemos y reaccionamos frente a una gráfica o una imagen. Entonces, no siempre vemos los elementos tal como son, sino en algunos casos solo engañados por lo que vemos. Entonces, tiene 7 leyes que las aplicamos al campo visual. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, está la de cierre, que aunque la letra no está completa, nuestro cerebro definitivamente hizo ya esa partecita que le faltaba a la letra y la cerró. La de proximidad, esta no es la letra E, pero miren que está formada por cuadritos y el estar tan cerca el uno de otro hace que nos forme una figura. Las de continuidad, aquí están las de semejanza, porque por ejemplo no es una letra, y las de fondo y figura. Bueno, vamos a ir viéndolas más a fondo acá, ¿no? Ley de figura y fondo. Entonces, esta ley analiza la tendencia de separar la figura de una imagen y su fondo. La figura y el fondo no son estáticos, sino que pueden intercambiar sus papeles y el fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo. Entonces es gracias como a esa interpretación que hace nuestro cerebro que nosotros, gracias a ese fondo que tiene ciertas figuras, podemos darle continuidad. Entonces, esto dice, eso sí, nunca podremos ver las dos a la vez. Simplemente vemos una que, eh, digamos que es en este caso, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos viendo, ¿qué ven aquí, chicos? Mejor les hago la pregunta a ustedes. En esta imagen que dice Esparta. Está un caballero con el put, bueno, no sé cómo se llamará, haciendo un movimiento, digamos, clásico del golf. ¿Ya? ¿Y la otra imagen la alcanzan a ver? Sí, profe, se ve
literal como el perfil de una persona, como si tuviera ese El casquito, como espartano. los Ajá. espartanos. Ujú. Sí, de acuerdo. Entonces, esto es lo que nos muestra la figura y el fondo, ¿no? Que podemos ver una de las dos, o sea, sí, claro, estamos viendo las dos, las podemos captar, pero no al mismo tiempo. Entonces, digamos que con la conformación de una de las formas, pues podemos ver al espartano, pero de la otra manera podemos ver el recorrido, pues, de la jugada de golf, ¿no? Aquí hay más ejemplos de este tipo. Entonces, esta ley de la Gestalt, pues es muy utilizada, ¿no? Dentro del desarrollo de piezas gráficas, en donde nosotros vemos que el fondo y la figura sirven muchísimo para la creación de una imagen nueva, que también ustedes la pueden aprovechar para el desarrollo de lo que están haciendo. La de cierre, como les decía con la letra G, nuestro cerebro tiende a completar los espacios de una composición cuando los elementos no llegan a cerrarse. Entonces, miren, aquí simplemente hay negativos, o sea, la A está en negativo, ni siquiera están los contornos, no hay nada de la A. Simplemente vemos esta forma, que es un triángulo, y digamos está una pirámide truncada, y esto nos hace que nuestro cerebro de una la cierre y nos forme una letra, ¿no? Nuestro inconsciente generan los detalles que faltan y dan uniformidad a las figuras eliminadas, a su vez los detalles innecesarios. Entonces, aquí, por ejemplo, aunque no tenemos delimitado o construida la ciudad, pero sí vemos que la pintura es la que genera, ¿no?, esos espacios y nuestro cerebro pues inmediatamente las construyó. Aquí hay más ejemplos. Bueno, semejanza. Nuestra mente agrupa los elementos que comparten características visuales y los unifica. Los elementos similares tienden a ser muy percibidos como parte de un conjunto. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, puede ser que, mm, en definitiva, por ejemplo, no tuviera el tronco, el arbolito, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de ver estas formas y agruparlas y nos dice, pues esto hace parte, son las hojas de los árboles y nos lo conforma como en un árbol, ¿no? La semejanza depende de la forma, tamaño y color. Aquí importantísimo, no son cualquier figura. Entonces, la figura debe parecerse o debe ser igual. Los tamaños también deben ser parecidos o iguales y el color también toma importancia. Aquí hay ejemplos de esto. Entonces, miren cómo las formas de una hace que nuestro cerebro como que comprenda muy bien esa imagen. La de proximidad, tenemos tendencia a percibir los objetos y la forma que están cercas las unas de las otras, como si pertenecieran a un mismo grupo. Entonces aquí nosotros vemos, solo son botellas de Coca-Cola en una perspectiva diferente, en un tamaño diferente, en una ubicación diferente, y nosotros las vemos como una sonrisa, ¿no? Y es por la proximidad que están una de la otra. Como si pertenecieran al mismo grupo. También pasa aunque estos elementos sean de colores y formas diferentes. En el caso de acá, miren, nosotros no es la misma forma, en este caso sí. Pero la proximidad y la ubicación de las formas hacen que se conforme esta letra U. Nuestro cerebro genera esa asociación para facilitar nuestra percepción de los objetos y crear contornos donde el principio no existe. Aquí hay más ejemplos de eso. La quinta regla de la Gestalt dice que es la continuidad. Entonces los elementos mantienen un patrón o una dirección y tienden a agruparse entre sí. Por eso es que cuando uno ve en un logo, en el desarrollo de una pieza gráfica, un elemento que está como por fuera,
que se ve que lo quisieron integrar, pero no, definitivamente no se integró, uno ve que ahí falta algo. Entonces, por lo general, uno analiza y dice, este elemento está suelto, o sea, parece que lo quisieran integrar, uno como que comprende cuál es el contexto en algunos casos, pero miren que esta continuidad de las formas hace que el elemento se vea unificado, ¿no? Estas piezas que apuntan en un mismo sentido se perciben de forma continuada. Si estos elementos forman líneas, curvas o rectas, las percibimos como una sola forma. Aquí una sola forma. Deben tener una dirección común. En este caso, mire. Aquí igual. Simetría. Entonces, el cerebro percibe una estructura, persigue estructurar la información visual para que sea más fácilmente comprensible. Eso pues hace el cerebro, busca cómo estructurar, ¿no?, las imágenes para poder entenderlas más fácil. Entonces también busca simplicidad, estabilidad, orden y simetría. Entonces, yo creo que ustedes en este tiempo, pues y que los que ya han estado trabajando en la bocetación y que han hecho la tarea como de ponerse a buscar referentes, también pueden observar que el desarrollo de las piezas gráficas busca eso, ¿no? Busca la simplicidad. Y entonces a veces nosotros venimos o vemos todo el tiempo, pues imágenes, pero que son subjetivas, ¿no? Perdón, figurativas. Entonces las vemos con todos los detalles posibles y en este caso, para el desarrollo de una pieza gráfica, buscamos es la simplicidad. Pues yo creo que se los expliqué en la primera clase y es nuestro cerebro no es capaz de recordar completamente todos los detalles que nosotros vemos. Entonces vemos a una persona y seguramente hubo algo que nos llamó la atención. Los aretes de esta persona eran muy llamativos, pero a ver si usted recuerda qué zapatos tenía o cuál, por ejemplo, detalles, qué tipo de cordones tenía. Ese tipo de detalles nuestro cerebro no es capaz como de recordarlos tan al instante. Y lo mismo pasa con los logos. Entonces, si nosotros buscamos que una marca sea recordada con facilidad, necesitamos llegar a esa simplicidad para que nuestro cerebro la recuerde con facilidad. Aquí está el caso de Chanel, en donde vemos una simetría. Si hacemos un eje, vamos a encontrar que es como si la hubieran doblado, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, para crear esta forma. Esta ley de Gestalt pretende que el espectador no pierda el tiempo con distracciones del mensaje principal. Por eso la información será sencilla y equilibrada. Siempre un eje de simetría y mirar cómo se construye ese eje. El enmascaramiento. Entonces, aquí se trabaja con positivos y negativos. Una figura simple en un contexto complejo pierde su condición de simplicidad y su identidad, ya que se hace difícilmente perceptible. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos apreciar cómo gracias a la sombra o al negativo aquí, la silueta como de un simio, de un mono, y acá como de un felino, ¿no? Un león, ¿qué será? Y en la parte de acá, pues el arbolito. Bueno, esta tarea no, porque esto no lo vamos a desarrollar nosotros. Pero sí era importante que la gestal nos quedara más clara, porque sí están las diapositivas, también lo hemos revisado, pero pues es muy corto y me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora sí tenía pendiente el de la síntesis de la imagen. En cuanto a la síntesis si estamos hablando que nuestra imagen debe, o bueno, si vamos a utilizar una imagen que refuerce la marca como tal, esa debería sintetizarse. Si estamos hablando de síntesis, por ejemplo, uno le dice la síntesis literaria del libro tal, entonces usted me va a hacer un resumen de ese libro, ¿verdad? En este caso,
es algo muy parecido, es donde nosotros cojamos los rasgos principales de esa imagen y podamos hacer una construcción más simplificada de la imagen para que nuestro cerebro la pueda recordar de una mejor manera. Entonces, la síntesis gráfica es cuando una figura simplifica, sus formas original, manteniendo el uso de líneas y planos, pero en menor cantidad. Cada método utilizado para simplificar produce un efecto visual diferente, aunque el contorno general de la misma permanezca. O sea, aquí miren que se ha hecho una simplificación de 3 formas, pero nosotros evidenciamos claramente pues, que es una mujer que está parada ahí, ¿no? O sea que el significado no se altera, no estamos construyendo algo abstracto, tiene que identificarse. Para lograr una síntesis gráfica debemos tener como referencia el tema de morfología, o sea, el estudio de las formas, que en el diseño es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. Entonces, la antropomorfa, que es la forma humana, la fitomorfa, que proviene de los vegetales y de las formas naturales, la zoomorfa del género animal y la convencional o inanimada, pues que son los objetos que no tienen vida, ¿no? Esto como terminología para tener en cuenta por si de pronto apareciera y nosotros ya tenemos idea de qué se trata. Entonces, para simplificar una forma, existen diferentes métodos de hacerlos. Entonces, se los voy a mostrar, se los voy a presentar, tal vez los conozcan, pero pues son los que nos van a permitir que nuestra imagen sea simplificada y pues que tenga menos detalles, pero que la podamos apreciar, ¿no? Entonces, esta es la imagen de referencia, es la misma imagen que estaba en el principio y es la que tomaremos como guía, ¿no? Entonces, esta es, digamos que la primera forma en la que uno podría hacer una síntesis del dibujo o de la figura que tenemos aquí. Esta es la síntesis de dibujo lineal. Y en este proceso consiste en captar los mayores detalles de línea que existe en la figura. Entonces se captan, miren que en el rostro y en el cabello, sobre todo en el cabello, miren, todavía hay muchísimos elementos, ¿no? En las arruguitas que tiene el vestido, pues esto nos da volumen, nos da expresión. Todavía se nota pues que ahí hay una chica y que tiene un vestido, que ese vestido pues podríamos imaginarnos cómo sería la textura, bueno, etcétera. En este caso, miren, en esta síntesis, que es solo de contorno, vemos una silueta. Y yo diría, es una persona, porque podría ser un hombre o una mujer. Tal vez aquí uno diría, pues puede ir una falda o por la forma de las piernas, pero podría ser fácilmente un hombre, sí, también podría ser, ¿no? Pero ya no hay detalles. Y viene a ser el recorrido de la línea que va a encerrar la figura, que es el contorno, ¿vale? Y convertirlo en un solo plano, que es la forma de la figura llamada también contorno. Esto para que no se olviden, porque a veces uno dice, solo se ve el contorno o la línea del contorno está muy delgada. ¿Por qué no le das proporción a la línea de contorno? Entonces, este término pues nos sirve muchísimo para referenciar la línea que encierra la figura como tal, ¿no? Aquí, como ven, como les digo, pues ya se perdieron detalles, ¿no? Ni siquiera de las manos. Esta es la síntesis de silueta y tan parecido al contorno, con la diferencia que silueta expresa visualmente las líneas interiores y exteriores, provocando así espacios vacíos dentro de la forma. Si se dan cuenta, en la de contorno, aquí, por ejemplo, esta línea se obvia porque pues ya no hace falta, o sea, si nosotros fuéramos a cortarlo, no la necesitáramos, solo estamos delimitando la forma, ¿no? En este caso, pues ya tiene más detalle, miren que van estas líneas y estas son líneas interiores y que provocan estos espacios que son importantes para poder identificar la forma, que son los espacios de vacío. Miren este espacio que está aquí entre las piernas también. Esta es otra síntesis y se llama fondeado y tenemos un recuadro, que es este rectángulo negro,
que la silueta le da un efecto negativo. Entonces aquí hablamos de positivo y negativo. ¿Cuál sería el positivo y el negativo? En este caso, el recuadro viene siendo el positivo, lo que está en negro, que es lo que nosotros lo tomamos como color y lo podemos ver. Y el negativo vendría siendo la silueta que vemos de la chica. Hagan de cuenta como si tuviéramos una cartulina negra y nosotros cortáramos la siluética y eso queda hueca. Entonces a eso se le llama el negativo, el efecto negativo. El sombreado es otro tipo y en esta síntesis se adecua especialmente las luces y sombras. Aquí miren, ¿cómo así que luces y sombras? Si se dan cuenta, hay unos contornos o unas líneas que son mucho más gruesas y otras que son mucho más delgaditas. Entonces, uno creería que donde están más delgaditas es porque la luz le está pegando más directo y pues las que están gruesas es porque se está generando una sombra, ¿no? Miren aquí en la falda, se está generando una sombra de la falda y eso hace que nos dé proporción de volumen sobre la forma, creando la sensación de una imagen estilizada y no tiene que ser lineal. En estas de acá, miren, es una línea continua. En esta de acá no son formas, ¿no? Este es el de negativo. La figura, pues ya les expliqué cómo funciona el negativo de una forma. La figura de la superficie continua puede tener detalles usando líneas en negativo. Ya vimos que los negativos es como si hiciéramos un recorte, ¿no? Líneas blancas sobre fondo negro. Y se debe guardar tanto los detalles internos como externos. Fragmentado o de formas. Si se dan cuenta, en esta figura la síntesis que se hace es como tomar pequeños fragmentos de formas, irlo recortando, hacer de cuenta, por ejemplo, voy a cortar el brazo, pero lo corto completo. Entonces hago un recorte completo de esta forma y lo voy construyendo como si fuera un rompecabezas de diferentes piezas, pero separados los fragmentos por como por espacios, ¿no? Para poder observarlo mejor. La figura sufre una descomposición en segmentos de planos cortados, como si fueran pedazos de la misma forma, y se pueden usar tanto orgánico como rectilíneo. Ah, importantísimo. Siempre hablamos del término orgánico o rectilíneo. Cuando hablamos de orgánico, hablamos de todas esas formas que tienen curvas que hacen referencia a las formas que vemos en la naturaleza. Si se dan cuenta, los árboles, las montañas, las flores, son formas orgánicas, son formas que tienen ondulaciones, que no son simétricas, bueno, en algunos casos, em, y no son rectilíneas. Entonces uno dice, ¿son orgánicas o rectilíneas? Las rectilíneas pues son las de figuras geométricas como tal. En este caso se puede utilizar de las dos, las formas rectilíneas y las formas orgánicas también. Ahí se me fue muy chiquito. Listo. Y el otro es geométrico. Entonces, este sí es definitivamente geométrico. La figura se representará a través del uso de las formas geométricas y planos que brindarán una sensación de rigidez y dureza eh, con un menor número de elementos en su composición. En este caso estamos hablando de la simplificación de imágenes, ¿no? Porque, por ejemplo, imágenes que que sean figurativas y que sean rectilíneas, por ejemplo, cuando veíamos la historia del arte, el cubismo, ¿no? Entonces el cubismo toma formas y las convierte todo a rectilíneas. Por ejemplo, Picasso es uno de los exponentes más grandes en ese campo, donde sus formas las volvía rectilíneas. Pero eso es figurativo. En este caso estamos buscando una simplificación de la imagen, no se olvide. Aquí vienen ejemplos para que quede más claro, porque pues esta figura pues era una forma de un cuerpo humano y pues difícilmente uno utilizaría de esta manera dentro del desarrollo de una imagen gráfica. Pero de esta manera sí. Y es como poder jugar nosotros con una forma, porque a veces eso pasa con los clientes. El cliente dice, no, yo necesito eh, que, por ahí vi ejemplos, ¿no? De lo que ustedes tienen.
Hay tiendas de ropa, hay varias tiendas de ropa, hay un hostal. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero que esto se vea así. Regálenme un segundito, ¿vale? Voy a contestar. Hola, ya volví, ¿me escuchan? Sí, profe. Vale, listo, gracias. Entonces, les decía, pues mire, ya vieron el ejemplo que pusimos como para poder entender de qué manera hacer simplificaciones. Ahora yo creo que ustedes han visto, o pues si no las han visto, los invito a que empiecen a hacer búsquedas de este tipo, para que uno empiece a llenar la cabeza de información. Mm, eh, a veces, o mejor dicho, nosotros como diseñadores empezamos haciendo como la recopilación de la información, tenemos ya listo la síntesis, la selección de la información y ya sabemos por dónde queremos empezar a trabajar y ahora ya empezamos con la bocetación. Es necesario tener la cabeza llena de referentes, llena de imágenes, porque eso hará que nuestra producción sea mucho mejor. Yo siempre les digo lo mismo, no es para copiarse, es para poder saber qué están haciendo los otros. Entonces, miren cómo se trabaja, cómo completa nuestro cerebro con la gestal, cómo completa la imagen, cómo juega con ese fondo, ¿no? Y cómo nosotros visualmente ahí montamos a una persona en ese caballo. Aquí la construcción de formas que no existen, que simplemente hay un puntico, pero bueno, la buena distribución de la imagen, por ejemplo, aquí la buena composición de una fruta y el número. Bueno, voy a seguir pasando así más rápido. Por ejemplo, yo no sé si habían detallado estos como triangulitos como de rapidez de la Fórmula 1. Em, bueno, voy a seguir pasando así rápidamente. Cómo se completa, ¿no? La imagen simplemente con estas cuatro formas. A veces necesitamos una forma compleja y la persona dice, "No, yo necesito estoy trabajando con una granja y necesito que haya un gallo ahí". Y pues es tan difícil como ese elemento, pero tiene elementos muy particulares, ¿no? El gallo. Entonces, digamos, escoger esos elementos que son bien particulares para poder trabajar. Bueno, esa reflexión, por ejemplo, aquí que se ve, yo no sé si alcanzan a detallarle, pero se ve como si esto estuviera en el agua y esto se estuviera reflejando. Además, se ve la cola de una ballena aquí, ¿no? Las direcciones, las líneas deben ser importantes en esta marca como tal para que las hayan trabajado de esa manera. Esto pues ya me parece una composición que ya llegó más allá, pues se ha trabajado muchísimo, porque pues en general, en conjunto, pues nosotros aquí vemos una vaca, pero miren que aquí hay un conejo, aquí hay un perro, aquí hay un gato. Bueno, o miren esta simplificación de un animal como de una lechuza y cómo a partir de estas formas orgánicas logramos verlo ahí, lo tenemos completo y está muy bien y estoy segura pues que nuestro cerebro lo recordará de esta manera, pero es más difícil si lo tuviéramos como con todos los detalles que tiene. O la composición, miren, de una palabra y además con elementos que hacen referencia a esa palabra, pues que sería la marca y cómo funcionan de bien, ¿no? De nuevo, el positivo y negativo.
Es que eso, llegar con, miren, son formas que no tienen una línea continua, simplemente están súper bien ubicadas y hacen que nosotros podamos hacer, eh, completar la figura, ¿no? Igual acá, muy sencillo, y llegar a esa sencillez para poder desarrollarlo en nuestra marca. Esa N en negativo aquí que le viene muy bien. Bueno, y yo creo que ahí termino. Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta, que me parece que es fundamental porque ustedes ya empiezan en ese proceso de bocetación y pues es necesario conocer también a la gestal y cómo funciona y cómo podemos hacer esa simplificación de imágenes. Hay algo importantísimo y es que nosotros cuando ya tengamos diseñada o seleccionada esa posible imagen gráfica, entonces nosotros podamos definir y decir, bueno, vale, si funciona o no funciona. Entonces, un logo, pues eso ya lo hemos hablado, lo vimos en el video, en los videos que yo les he mostrado. Un logo es un identificador gráfico de algo abstracto, o sea, de una marca. Un logo no es una imagen que deba describir esto importantísimo, que deba describir cada aspecto de tu negocio. Entonces yo vendo frutas, pero vendo manzanas, uvas y todas tienen que estar ahí en la imagen. No, ni es una ilustración detallada, o sea que no es figurativa de todo lo que hace la empresa, ni debe representar literalmente todos los conceptos, porque puede ser que yo tenga un Frube y necesito una marca y yo no quiero que hayan frutas ahí y funciona, claro que funciona. ¿Qué hay detrás de esa marca? Entonces, eh, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Su logo, esto importantísimo, y es que es único y diferente a todos los demás. Es una evaluación que, que está planteada para hacer después de que uno pues si se encuentra con una marca que ya lo tiene, que tiene el desarrollo de marca, hacer esta evaluación, ¿vale? Y si no, pues también hacerla uno mismo con el desarrollo que está haciendo. Entonces, ver si es único y diferente a todos los demás o estamos haciendo algo muy parecido. Distinción, el logo debe destacarse entre la multitud. Miren esto, por ejemplo, son muy parecidos con la misma tipografía, que se ve gordita, esta onda que la tienen todos con palabras muy parecidas. No se debe confundir con otras marcas e incluso sus elementos no deben confundir con cosas que no representan a la marca. Entonces, saber elegir los elementos que van a utilizar, ¿no? Las personas recuerdan su logo. Esto es bien interesante porque, sí, sí lo recuerdo. Es capaz de dibujarlo, o sea, ese es un buen ejercicio y es, si la empresa ya tiene una marca, uno decir como, les voy a presentar este logo, ahora sí ustedes, no decir qué van a hacer, mírenlo, mírenlo, quitarlo y decirle, ¿lo recuerdas? ¿Puedes dibujarlo? Y si es capaz de dibujarlo fue porque tuvo una buena recordación, pero si no, no genera eso en nuestro cerebro. ¿Cuánto tiempo permanece su logo en la memoria de las personas después de ser observado? Lo que les acabo de decir. Es un ejercicio muy bueno para hacer, ¿no? Seguro usted, bueno, Nike, porque ya lo tenemos como muy metido en la cabeza y estas marcas, pero seguro que tenemos esos ejemplos, ¿no? De marcas en nuestras ciudades en donde dice, sí, yo me acuerdo de esta, definitivamente de esta no. Entonces, genera memorabilidad, o sea, pregnancia. Entonces, debe ser fácil de recordar. Sus características deben ser captadas de forma rápida y clara. Y su simplicidad lo hace más atractivo y llamativo. Entonces, eso es algo, una barrera que uno rompe cuando aprende las bases del diseño, porque por lo general uno empieza
desde la parte figurativa y quisiera que tuvieran elementos, ¿no? Que se vean llamativos. Pero la simplicidad, definitivamente, ese es el atractivo. Su logo es fácil de ver, aún en espacios pequeñitos, eso es lo que veíamos en el video. Si se va, digamos, a abordar en una camiseta, ¿se va a ver con todos los detalles o hay detalles que se pierden? Es fácil de reproducir, eso también lo veíamos, ¿no? En diferentes tipos de materiales, de diseñar, de aplicar. Entonces, uno tiene que ser consciente que esa imagen se va a utilizar en diferentes partes y en diferentes aplicaciones, no solo en la parte digital, sino que también puede ir en impresos, puede ir en vehículos, puede ir en packaging, bueno, en fin, ¿no? Entonces, es visible, el logo debe ser fácilmente reconocible en todos los espacios que ocupe y definitivamente se debe reconocer. Se debe ver bien a color y en blanco y negro. Esta es una prueba que se hace siempre. Entonces, después de desarrollado el logo o la imagen, ponerla sobre un fondo negro y cómo se ve sobre fondo negro y ponerlo sobre un fondo plano y cómo se ve sobre un fondo plano. Entonces, la cantidad de detalles hace que se vea bien o es difícil de interpretarla. El logo se adapta a los diferentes formatos en los que requiere reproducirlo, o sea, se adapta a, a hacer corte láser, se adapta a hacer impresos, se adapta a hacer vinilos para fachadas, entonces, o se va, cuando se corte eso se va a partir y no se va a poder ubicar como nosotros lo teníamos. Entonces, es adaptable. El logo debe funcionar en numerosas aplicaciones, o sea, en estampados, en serigrafía, en bordados. Ya lo vimos, ¿no? En el video y nos explicaba. Su logo utiliza elementos formales que cualquier persona en el mundo puede reconocer. Entonces, por ejemplo, la manzana de Apple, eso es un elemento que lo tenemos concebido en la cabeza. Un chulito de check, los colores primarios, o sea, son formas que todo el mundo reconoce aquí y en cualquier parte. Entonces, porque por ejemplo en mi región pueden haber formas que son muy propias de acá, pero solo las van a reconocer las personas de acá. Quiero que todos las reconozcan o solo las personas de acá. Universal. Cuando el logo tiene un significado coherente en una amplia gama de personas, elementos básicos que muchas personas en el mundo reconocen, pues lo que les acababa de decir. Y bueno, esto ya es un ejercicio que ustedes no lo van a hacer. Y por último, estos son los elementos del diseño publicitario que también nos sirven para el desarrollo de lo que estamos haciendo en este momento. Por ahora, ¿qué preguntas, dudas o inquietudes tienen mientras tomo agüita? ¿Ninguna? Bueno, continuemos. Entonces, ahora sí, ya tengo la idea. Ahora, ¿cómo la plasmo visualmente? ¿Qué debo hacer yo ahora que nosotros estamos pasando como esa parte de bocetación? Entonces, los principios básicos del diseño para la elaboración del contenido visual, entonces, en este caso, pues es el manejo de plano. ¿Cómo así que el manejo de plano? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir la información que nosotros queremos que vaya en esa pieza publicitaria? Acuérdense que eso también lo estamos trabajando. Entonces, ya vimos, gracias a la Gestalt, cómo podríamos usar el espacio de trabajo. Entonces, digamos, esta es una portada de revista, pero esta portada pues tiene varios aspectos que nos hacen o nos delimita la forma en la que nosotros vamos a leer. Primero pues tiene unos números que no se encuentran en orden,
como nosotros lo veríamos, pero sí nos da un orden para que nosotros hagamos la lectura de la información. Entonces, miren que aquí está el 1, lo encontramos aquí, y nuestra cabeza empieza a, miren que hizo una delimitación de esta parte, de este recuadro. Y lo que hace es coger el número 1 y hacer lectura de esto. Tal vez estos detalles, que son chiquiticos, son para que no sean leídos, o pues mejor dicho, tiene que ir esa información, pero no es un detalle que nosotros leeríamos. Miren, aquí está el precio y demás. Pero sí hay cosas importantes, como por ejemplo este descuento que tienen ellos. Es lo primero que nuestra cabeza, pues nosotros entramos y vemos esta portada, pero gracias a estos numeritos que nos harán hacer este recorrido, pues nosotros delimitamos y vemos en medio de toda esa información qué es lo que hay, ¿no? Y seguimos leyendo gracias a este número que está acá y vemos este cuadrante. Han ubicado, miren que la chica está como más hacia el lado derecho de la portada y esta parte está como más libre. Aquí vemos como mucha información, ¿no? Veamos más acá. Aquí el manejo del plano. Entonces aquí se puede evidenciar mucho mejor. No sé, pero las imágenes visuales, eso también pasa en la fotografía, son más ricas visualmente cuando la imagen no está centrada, sino que uno puede hacer divisiones de 3 fragmentos, o sea, poner este plano en 3 fragmentos y cargar la imagen hacia un lado. Eso se vuelve dentro de la composición más rico visualmente para verlo. Entonces se dan cuenta que este pues es el que tiene el protagonismo dentro de nuestra imagen. Cuando estamos hablando de una campaña publicitaria, eh, no estamos hablando de que contenga toda la información, visión, misión, no, porque pues eso ya la gente no lo lee y usted perdió su tiempo. Necesitamos es generar algo que sea impactante y que yo me detenga a verlo. Entonces, que la información que esté contenida dentro de esa imagen sea información relevante, no toda la información. Aquí también encontramos, miren, información que es importante, pero también la proporción en la que pusieron el tamaño de esa información es más chiquita. O sea que lo más importante, pues primero, conocer la marca. Segundo, porque está aquí, ¿no? Y conocer el producto que están ofreciendo. Y aquí algo bien importante que está como en esta parte que es muy limpio, ¿no? Pues los dientes muy limpios. Volvemos a hacer el manejo de planos. Si se dan cuenta, es como si cogieran el plano y lo dividieran. Y todo está todo, pues, uno hace una división en el centro. Y pues puede ser que un pedacito está hacia acá, pero la información visual, o sea, las imágenes, están más hacia el lado derecho en este caso, igual que en las dos anteriores. Y para estabilizar esa imagen, para equilibrarla, esa es la palabra correcta, para equilibrar la imagen, la información sobre esta parte visual, pues está en el otro lado. Entonces, miren, aquí hay una campaña publicitaria sobre este celular. Y entonces, lo importante, miren el tamaño que tiene el nombre. En este caso, pues esto es viejito, ¿no? Esto en qué generación irá. Pero el nombre lo tiene muy grande. Las propiedades que tiene también las tiene aquí con un tamaño más pequeño, pero se alcanza a leer. Y miren un poco más grande el precio. El manejo de plano, otra vez el manejo de plano. Miren, esta imagen de las personas, eso es lo primero que ve nuestro ojo. Hacia allá se va. O sea, no entra y llega y hay feliz mitad de precio. Eso es lo segundo que ve. Y esto que dice 25 es lo tercero que ve. Entonces, lo primero que ve son a estas personas que están aquí. Y ellos siguen estando en la parte inferior del plano.
en la parte inferior del plano, no en el centro, no en toda la imagen. Y miren cómo lo ha delimitado. Igual cómo se parte la imagen, miren cómo queda esto de limpio para el espacio perfecto para poner la información. En el centro se han ubicado aquí el nombre de la marca como tal, ¿no? Ubicar los elementos que más llamen la atención y aquellos que deseamos que se queden en la memoria del cliente en el plano derecho. Esto es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Nuestro cerebro lo recuerda de forma más fácil. Elemento que queremos que el cliente desee arriba y a la derecha sin estar muy lejanos. Entonces, aquí hay una información bien valiosa del manejo de los planos. Disposición del punto en el plano. Entonces, miren, en el centro es muy estático. Entonces, y esto queda sin información. Arriba, activo, distanciado y flotante. Abajo, pasivo, próximo en reposo. Izquierda, dinámico. Derecha, dinámico, tranquilo, saliente. ¿Vale? Aquí hay ejemplos de todas las anteriores, ¿no? Centrado. Miren. Arriba del plano. Distanciado. Abajo, pasivo, en la parte de abajo de la imagen. ¿Sabían, por ejemplo, que si uno hace unas diapositivas para que la persona, digamos, uno tiene una presentación y tiene una ponencia o, sí, o una socialización y necesita hacer unas diapositivas con texto, es importante que el texto se lo mande abajo, en esta parte, dejando este espacio limpio, para que la persona esté más concentrada en la diapositiva. Izquierda, dinámico. Aquí también tenemos esta información. Y los de derecha que hemos visto varios, ¿no? Ahora sí, la dirección de los elementos, ya vimos en el inicio cómo nosotros podemos dirigir a una persona para que ellos empiecen a hacer lectura de la información que nosotros estamos proporcionando en la imagen. Entonces aquí hay algunos referentes de dirección de los elementos. Por ejemplo, miren este, ascendente, enfoque positivo, decadente, enfoque negativo. Bueno, y aquí está el ejemplo, tumbado pasivo, dinámico saliendo. Miren, sale de acá la información. Dinámico que llega. Ascendente, enfoque positivo. Miren hacia dónde ve, hacia dónde ve. Decadente, enfoque negativo. Bueno, voy a continuar. Aquí están los ejemplos. Significado de los elementos de diseño. Entonces, las formas también nos dan una sensación y esto también es importante que ustedes la conozcan. Por ejemplo, el círculo, perfección, concentración, unicidad. El óvalo, pues nos da tranquilidad, sensualidad, feminidad, sexualidad. No es que vamos a encontrar la forma, a veces puede ser, ¿no? La forma delimitada como tal. A veces los elementos conforman y dan esa apariencia de esa forma, ¿no? Triángulo romo, que es el que tiene las punticas como redondeadas, pues nos da equilibrio, espacialidad, agradable. El triángulo, efectividad, agresividad. El rombo, agresividad, tensión, masculinidad. El cuadrado, estabilidad, fuerza, quietud, estática. El rectángulo horizontal, estabilidad, fuerza, quietud, estática. El rectángulo vertical, elegancia, estructura de formas orgánicas, inestabilidad, imprecisión, movimiento, naturalidad. Tipos de línea, la línea fina, inseguridad o delicadeza. La línea gruesa, seguridad o aplomado. La discontinua, o sea, una parte sí, otra no.
Falta de movilidad o interrupción, el zigzag, energía, alteración, fuerza, vitalidad. Ondas suaves, pues dan movimiento, continuidad, optimismo, sensibilidad, feminidad, dulzura. Las ondas intensas, pues nos dan tensión. Aros reducen la mirada. Verticales, equilibrio, elevación, dignidad, equidad. Las horizontales, pues división de tranquilidad, calma. Oblicua, ascendente, lucha, superación, esfuerzo. Oblicua, descendente, deterioro y falta de capacidad. Bueno, y aquí hay algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, organizar. A la hora de ordenar los elementos en el plano se debe tener en cuenta cómo los voy a distribuir en la imagen. Entonces, lo voy a hacer a través de alineación. ¿Qué es la alineación? Nosotros para eso, por ejemplo, cuando ya estemos ahorita, porque lo están haciendo a mano, pueden utilizar elementos gráficos como la regla, compás. Cuando estemos en el software, también utilizar reglas. Uno se vuelve amiguísimo de las reglas que traen los software, porque pues todo no lo pone uno como al ojo. Y aquí creo que se ve bien, sino que eso pues ya va delimitado, ¿no? Diseños limpios, la alineación, ¿no? Y elementos conectados armoniosamente. La jerarquía importantísima. Esta imagen les dije, pues yo se las traigo la próxima semana. Y dependiendo de la jerarquía del tamaño, por ejemplo, de la letra es lo que vamos a leer. Esto primero, después esto y al final esto. Entonces hay que darle esa importancia, no todo en el mismo tamaño. Sí, en la misma tipografía. Máximo, pero así máximo, 3 tipografías. O sea, con 2 tipografías uno podría salir. Pero más de 2 tipografías ya sería algo que sería muy necesario, ¿no? Pero más de 3 tipografías, eso ya es desorden. Entonces, jugar con el tamaño de la tipografía y jugar con la familia tipográfica es importante. Porque, por ejemplo, hablemos de la reina de las tipografías, la helvética. Entonces, la familia de helvética de esta tipografía, pues tiene una variedad en donde vemos la oblicua, vemos la bold, la light. Entonces, poder jugar con ellas, ¿vale? Se basa en un elemento que domina sobre el resto en condición de subordinación. Para lograrlo se debe tener en cuenta la alineación, la escala, el color, que haya contraste cuando 2 elementos de diseño se oponen, guían al ojo del lector a través de partes más importantes de diseño. Organiza la información de modo dirigible. Entonces, hace que uno haga una lectura. Las imágenes se leen, todas se leen. Así no haya texto, pero nuestra cabeza las está leyendo. La repetición ayuda a fortalecer el mensaje, conecta los elementos y crea consistencia y una apariencia particular que puede llegar a ser identificable. La proximidad, elementos similares o relacionados entre sí, deben ser agrupados para crear una relación entre ellos. Idealmente se debe agrupar de modo que el diseño en general logre respirar y se vuelva menos caótico. Se puede conectar a través del color, letra, estilo, tamaño, etcétera, ¿no? El balance le da al diseño su forma de estabilidad y distribuye equitativamente los elementos, lo que yo les decía. Por ejemplo, si aquí no hubiera nada, esa imagen se ve desbalanceada, porque se ve con mucha información acá y en el otro lado nada, ¿no? También nos da una apariencia profesional, no necesita tener el mismo tamaño, estar distribuido exactamente igual. Eso podría funcionar, ¿no? La simetría. Si la puse aquí, también la pongo acá, pero no necesariamente. Y pueden ser simétricos o asimétricos. Bueno, lo que les acabo de decir. El espacio, las partes de tu diseño que decides dejar en blanco son igualmente de importantes que las partes que decides llenar con colores.
textos o imágenes. Puedes crear formas, resaltar secciones de información. Y esta es la actividad que ustedes tampoco la van a hacer, son actividades para los otros aprendices. Listo, esta era la información que me quedaba pendiente por compartirles para que ustedes puedan empezar a trabajar en la bocetación de su proyecto. Entonces, ahora sí los escucho. No sé si tengan preguntas, dudas o todo quedó clarísimo. Bueno, no hay preguntas. Profe, buenas ¿Sí? tardes para todos. Hola, Profe, Carolina. yo tengo una duda respecto a la actividad que tenemos que entregar ahorita el jueves próximo. Eh, el boceto, bueno, yo estoy trabajando en grupo. Su merced dijo que cada una, bueno, tenemos que entregar de a 20 bocetos, ¿cierto? Sí. Debe ser la misma idea de boceto. O sea, yo recomiendo que ustedes antes de empezar a trabajar se reúnan y con la información que ya recopilaron, con el trabajo visual del mood board, puedan empezar a decir, queremos que esto se vea así. Puede ser que tu compañera diga, pues a mí me gustaría también que se vea de esta manera. Podrían probar, ¿no? Porque pues puede ser, dado el caso, que no se pongan de acuerdo desde el inicio y una quiere mostrar cómo se ve. Eso es válido. Pero o puede ser que en equipo puedan llegar de una vez al consenso y decir, pues vamos a trabajar con este restaurante y el restaurante tiene que tener una cuchara como tal, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya, sí, todos pensamos lo mismo porque el cliente nos dio como ese indicio que quería que tuviera, digamos. Entonces, de esa manera lo pueden hacer. Así que pues no les voy a poner como una limitante porque puede funcionar, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. Listo. Ahora sí, para la próxima semana, miren que en la entrega anterior había una socialización que varios me preguntaron, profe, y nos grabamos haciendo la socialización o cómo. Yo la dejé para la próxima semana, o sea, en donde ustedes socialicen todo, socialicen como van a tener un espacio cortico. Entonces ustedes hacen la presentación. Yo vi que varios ya la tenían lista en el informe que me entregaron. Simplemente es decir, como, bueno, la empresa con la que vamos a trabajar es tal, ellos se dedican a vender ropa de este tipo. En la información que recopilamos después de aplicar este instrumento, nosotros encontramos esto, sus competidores son estos y manejan una línea como esta, bueno. Y después de esto nosotros creamos este tablero visual que nos llevó, bueno, al indicio de trabajar con una marca que sea reconocida por el ADN de la marca. Y tenemos este tablero visual, y con mi compañero o yo solo decidimos que queremos que se vea de una forma así y empiezan a mostrar los bocetos, ¿vale? Esa va a ser la socialización que cada grupo va a hacer. Va a ser una socialización cortica, pero la idea de esto es pues que ustedes en grupo conozcan también el trabajo de los otros, porque en la virtualidad pues se desconoce eso, ¿no? Uno sabe qué estoy haciendo y pues que está haciendo bien, pero pues desconocemos el trabajo del otro. Y es bien importante, sobre todo en el diseño, empezar a ver qué está haciendo el otro para ver cómo vamos nosotros. Ah, sí, vamos súper bien, o definitivamente tenemos que mejorar, o vamos mucho más avanzados. Entonces, eso sería para la próxima semana. Ah, una recomendación que también lo vi por ahí. Están trabajando en grupo, pero las personas que están trabajando en el grupo, todos deben cargar el archivo a la plataforma, ¿vale? En este caso, por ejemplo, creo que fueron 2 personas que no habían cargado, igual yo les evalué. Pero para la próxima, porfa, todos los integrantes del grupo cargan el archivo. ¿Listo? Bueno, preguntas además de esta.
Bueno, creo que todo está claro. Entonces, no siendo más por el día de hoy, yo ya me quedé aquí en penumbras. Los dejo, que tengan un feliz descanso y ya nos encontramos la próxima semana. Gracias, profe. Bueno, Gracias, con profe. gusto. Una buena noche. Igualmente para Chao, ustedes. profe, muchas Chao, chicos, que gracias. estén bien. Que estén bien todos.